KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 1 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21 nos escucha por KW Continente. Feliz año nuevo a toda la colonia china panameña. Es el año del tigre de agua. Recuerden, las grandes festividades son el 13 y el 14. Pero bueno, hoy arranca ese año nuevo chino. Felicidades a nuestra colonia en un día en el que pues, le impiden la salida al expresidente Juan Carlos Varela, pues por orden de una jueza, a pesar de todo lo que habían escrito la fiscal del caso. Un día en el que, 15 fallecidos, aunque siguen los casos en caída. Esperemos que, pues como se había pronosticado, ese pico ya lo hayamos alcanzado y lo que venga ahora sea esta caída de casos de COVID-19. Partió nuestra selección a México con 3 bajas importantes. Vamos a analizarlo más adelante, cómo nos irá con estas, como dijo se ha dicho el técnico, son 4 finales que nos tocará jugar. Y la primera nada menos que bailando con la más fea, con el México en el Estadio Azteca. ¿Podremos rasgarles un punto a los mexicanos y asegurar y llegar a esa última ventana, pues ya con un pie en Qatar? Esa es la gran incógnita. Todo en un día en el que pues, el Tribunal Electoral comunicó. La convención panameñista será el 6 de marzo. Además, le niegan todas las 3 impugnaciones que habían pues, presentado el equipo de Kathleen Levy contra esta. Un día en el que Canadá sigue convulsa y la ONU pues, habla sobre violación de derechos humanos en Nicaragua y en El Salvador. Un día en el que debemos enviarle nuestro más sentido pésame a la familia Tuñón Wong. Don Federico Tuñón falleció ayer, a su viuda, compañera de mi madre muchos años, doña Carmen Wong de Tuñón. Mi más sentido pésame a sus hijos. Hoy será el sepelio en la iglesia Santísima Trinidad de Betania a las 2 de la tarde. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un conjunto de informaciones con hechos para que usted decida. Exacto. Voy a comenzar por primero repetir lo que usted dijo. Enviarle al nombre de este colectivo de noticias nuestras felicitaciones a la comunidad china en el año nuevo, el año del tigre. Y este es un tigre de verdad. Sí. No es de agua, es un tigre. De agua. Y hacerlo extensivo al pueblo chino y al gobierno de la República Popular China. Recuerden que en el proceso de negociador con Panamá, la República Popular China siempre tuvo una voz de apoyo al retador de los tratados, y en este proceso de negociación que hicimos para el restablecimiento de las relaciones, cuando abrimos las relaciones comerciales, China fue muy comprensiva. Nosotros fuimos el único país del mundo, escucha lo que le voy a decir, que teníamos una oficina comercial con la República Popular China y relaciones diplomáticas con Taiwán. Ese hecho histórico, bajo la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares, bajo su dirección y la dirección de Gabriel Lewis Galindo, que era su ministro de Relaciones Exteriores, este es uno de los hechos históricos en la diplomacia panameña. Bien, un conjunto de noticias. Y Fernando, para hacerlo, digamos, usted que se está tomando su café, usted que viene en el carro escuchándonos, piense en lo que le vamos a plantear en el internacional para que usted vea qué cosas cuando uno intenta destruir la estructura de organización de una nación, qué es lo que ocurre. Para que usted voy a mezclar nuestro continente con naciones desarrolladas para que usted vea cómo se está desenvolviendo el mundo y qué nivel de caos se está creando. Voy a comenzar con la hermana República de Perú. El presidente Castillo va a entrar a su tercera reorganización de gobierno en 6 meses. El ministro del Interior, Avelino Guillén, renunció y renunció también el director, un general de la Policía Nacional, Avelino, reclamándole al presidente Castillo que no tomaba medidas porque la policía no estaba actuando bien. Y renuncia también la primera ministra, Mirta Vázquez,
Perú hay un primer ministro que escoge el presidente, aprueba el Senado, y ahora el presidente tiene que escoger, ha anunciado ya en Twitter, un nuevo gobierno en 6 meses. Ese es el tercer gobierno. ¿Qué argumento dieron ambos ministros que renunciaron? Que el presidente no toma decisiones. Y dice Mirta Vázquez Fernando que está cansada de que no se resuelvan las cosas y que no se haya implementado nada. Yo le decía a ustedes hace unas semanas que el presidente Castillo había desaparecido. Sí, ¿Y qué sucedió? ¿Por qué sale Castillo? Bueno, porque la élite peruana trancó el dominó y el juez, ¿cómo que se llama? Ugaz. En el caiga que caiga, tumbó la estructura de Perú y quedó Perú a la deriva. Fue un proceso electoral en 2 extremos. Los 2 extremos estaban rechazados. No tiene que ver cómo salieron en la primera vuelta. Entonces, aquí tiene el ejemplo de la ruptura de la institucionalidad previa a un proceso electoral. Está el resultado, lastimosamente, para Perú. Este es un gobierno que no funciona todavía. No arranca y lleva 6 meses. Aparte de que tiene una oposición elitista, que hace todo lo posible porque no funcione, pero el no funcionamiento de Perú es más responsabilidad del presidente, que ni siquiera entiende que ya es presidente. Toma ese caso ahí. Ahora mírese a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, en una intervención que hizo en Texas, de esas intervenciones muy propias de él, mire lo que hace. Voy a usar 2 elementos de su discurso. Uno, llama a la movilización del pueblo norteamericano o de sus seguidores, que son bastantes, sí, para que en el caso de que a él le hagan un llamamiento a juicio o en Nueva York o en Georgia o donde sea, el pueblo se movilice contra los fiscales que están haciendo esa investigación. Fíjese usted, nunca en la historia de los Estados Unidos, ni un ciudadano, ni un político se le ha ocurrido tamaña locura. Atentar contra la institucionalidad, porque él dice que estos son juicios políticos racistas. Oh. La fiscal de Nueva York es negra y él es blanco. Un racismo, racismo a la inversa. Positiva. Y en realidad en los Estados Unidos el racismo al revés. Sí. Lo que están haciendo los republicanos, en algunos republicanos, es impedir que los negros y las minorías voten. Él no se refiere a eso, se refiere a que él considera que esta fiscal de Nueva York que investiga la organización Trump y que está a punto de llamarlo a un juicio, está investigando a él. Pero en Georgia se está investigando cuando se recuerda cuando él en una llamada telefónica al gobernador le dijo, yo nada más que necesito 8.700 votos, consíguemelo para ganar. Bueno, esta es una. La otra es que en ese mismo discurso, el señor expresidente de los Estados Unidos dice que si él gana las elecciones, si él llega nuevamente a ser presidente, él le va a conmutar, exonerar, como usted quiera, o darle indultar a los que participaron el 6 de enero en la insubordinación contra el resultado electoral que definitivamente Donald Trump perdió. Este nuevo se une a una carta que publica el domingo, el Trump, en la que dice que el vicepresidente Pence tenía la capacidad de objetar las actas de los estados, cosa que por constitución y por ley Pence no podía hacer. Sí. Y él dice que Pence podía eliminar eso porque le habían robado las elecciones, que lo cual es un delito que está cometiendo el expresidente, y pone en evidencia toda su actitud. Y que esto estaba cuadrado, es decir, estaba una organización pensando y hacer dice que el sistema electoral y de justicia de los Estados Unidos es un sistema corrupto, así lo llamó, en medio de la confrontación, y dice que Estados Unidos, en vez de mandar tropas a Ucrania, debe mandar tropas a la frontera con México. Wow. Ese es Donald Trump. Un ataque violento a la institucionalidad democrática de los Estados Unidos. Miren, de Perú. Fíjense lo que está ocurriendo en Colombia. El candidato de Centro Democrático, Zuluaga, que que estaba en campaña, él le hace una llamada al presidente Duque. Todo esto está documentado en las redes y en los periódicos de Bogotá, todo lo que estoy diciendo. Él llama al presidente Duque y le dice
que está a punto de reunirse porque no encuentra en el equipo Colombia un espacio. Y Duque le dice, no te salgas de ahí porque el hecho que estén hablando contigo ya es un avance y podemos llegar a un acuerdo. Recuerde que Zuluaga marcha por debajo, porque la caída de tanto de Duque como de Uribe es enorme. Entonces él comunica esto al expresidente Uribe, y Uribe dice, no. Bueno, primero él le manda el documento y Duque le hace unas correcciones, permitiendo el diálogo. Sí. Uribe, cuando ve eso, aquí no hay acuerdo, y vamos a la conferencia de prensa, y entonces Zuluaga, que obedece más a Uribe, hace una conferencia, creo que fue en Cali, y ahí dice que no hay acuerdo, que él va solo. Bueno, incluso en el debate, el último debate organizado por El Tiempo, se para y le increpa a uno de los candidatos por estar hablando mal del presidente Uribe. Y entonces, imagínense cómo estamos en Colombia. ¿cuál fue la reacción de Duque? Está bien, pierde solo, húndete tú solo. Mi trabajo como presidente no es estar armando alianza. No es estar armando alianza. Y entonces se sale del paquete y queda con Uribe haciendo un anuncio. En la que debiera hacer Zuluaga es retirarse de Uribe, darse cuenta que Uribe es un muerto que él no puede cargar y que lo está hundiendo. Bueno, es que Zuluaga solo tampoco vale nada. Bueno, pero lo impuso. Y la vez pasada casi gana. Sí, contra y esta situación, Manuel Santos en la segunda vez. ¿qué ha traído como consecuencia? Una inestabilidad del centro derecha de Colombia, que se queda cada vez más sin opciones. Habrá opciones, no tengan la menor duda de eso. Pero va rumbo a una polarización de nuestros hermanos de aquí, de Colombia. Bien. Me voy a mover hacia Inglaterra. Ayer el primer ministro Boris Johnson enfrenta a un parlamento hostil, no solamente por los laboristas, sino por su propia gente. Allá en los Estados Unidos, el senador Graham, republicano de derecha, y la senadora Collins de New Hampshire, de New Hampshire, no, yo creo que ella es del noroeste. Ambos... Del noreste. Noreste. Sí. Ambos... Maine, creo que. Sí, creo que es Maine. Sí. Tienes toda razón. Ambos criticaron a Trump por las barbaridades que dijo. Boris Johnson pide disculpas por las fiestas y dice, en mi gobierno se hizo y yo lo voy a arreglar. Y se ha formado un trepa que sube por el Partygate. El Partygate. En la que en un momento un conjunto importante de conservadores estaba pidiendo al comité de 22, que es un comité que se creó por ahí en el año 1922, pero que en realidad comenzó a operar en el 23. Ese comité es el que conoce de las críticas que hacen y las solicitudes de que renuncie el primer ministro. Cuando ese comité toma la decisión, el tipo tiene que salir. Y el presidente Boris Johnson se encuentra acosado en medio de la crisis del Brexit, en medio de la crisis que generó el COVID y en medio de la confrontación por Ucrania. En ese caso, ahí. Ahora mire estos otros casos. Mire México. Fíjese lo que está pasando en México y compárelo ahora con Panamá. La economía mexicana en el tercer trimestre de este año pasado, el 21, creció a 0.4 el Producto Interno Bruto. Al 31 de diciembre, es decir, en el cuarto trimestre, por eso que un año tiene 4 trimestres, un trimestre son 3 meses, crece a 0.1. Son números preliminares, pero estos números, de ser cierto así, México está en una recesión técnica. Independientemente de que esté o no en recesión, la economía de México ha pegado un frenazo. Es la incertidumbre que hay. Exactamente. Pero además de eso, hay otro fenómeno. La inflación, golpeando duramente a México. Y cuando coincide una caída del crecimiento de esta naturaleza, una recesión con una y una inflación, estanflación, estamos en estanflación, que es un anglicismo. Esta situación de México contrasta con ese México que nos presenta todos los días el señor presidente mexicano.
y que ya se dio cuenta que el embajador que nos vaya a mandar para nosotros Ya. ya no va para ningún lado. Entonces, para poder salir de esta, cualquiera sea la situación, nosotros no nos alegramos que a México le vaya mal. Al contrario, si México es uno de los tercero o cuarto usuarios del canal, no, a nosotros nos interesa que a México le vaya bien. Pero esta es la realidad, no la que está pintando López Obrador. Y que además todo el día se dedica a estar atacando a los demás. La culpa es de otros. Él lleva 3 años gobernando. Y lo que ha pasado en México es esto, en economía, en el desempleo, la inflación, el crimen organizado apoderándose de más. Es más, controlan ya cosas como, por ejemplo, la producción de mangos y de aguacates. El crimen organizado se ha dado la tarea de sacar a los productores del aguacate, que hace el guacamole. Porque ya no solamente se trata de un crimen organizado para tráfico de cocaína, que es el ingreso, sino cómo transforman eso entonces en una organización criminal. Y es lo que está pasando en México. Y fíjese usted que por razones diametralmente opuestas, es decir, inversas, antípodas, como usted lo quiera decir, Brasil entra en la misma situación de recesión, pero por diversas razones. Porque lo de Brasil no se trata de alguien moviéndose a la izquierda, se trata de alguien que irracionalmente cree que ser de derecha es hacer lo que él está haciendo. Por ejemplo, no controlar la pandemia. Ser trompista. ¿Se acuerda que le dijimos que se había muerto el gurú político? Sí. El homólogo de Trump. El Bannon de Brasil. El Bannon de Brasil, que trabaja con Bannon también. Exactamente. Y que ha llevado a Brasil a esta situación en que se encuentra por diversas razones. Brasil se encuentra en materia económica bajo las mismas condiciones. Son los dos grandes gigantes. Sí, México y Brasil están llamados a ser las locomotoras económicas del Y continente. mire cómo están estas locomotoras, Sí, que ya ni arrancan. Ya ni arrancan. Y esta situación de económica y de salud hace casi imposible, no digo que imposible, la reelección de Bolsonaro. Y fíjese lo que hace Bolsonaro. Corta el presupuesto de educación, corta el presupuesto de tecnología y aumenta el presupuesto para gastos de campañas electorales, porque los grandes negocios no van a darle apoyo a él. Él no va para ningún lado. Y Sergio Moro no sube la cuesta. El amigo de Fernando. Ese otro de lo que promovió todo esto que usted está viendo en Brasil. Está promovido por y mire si se va un poquito más de Brasil. Y esto es de antología. El presidente de Argentina, y le voy a decir algo que quizás ustedes no hayan visto, pero que el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una gran influencia en el Fondo Monetario Internacional, Mucha influencia. le pidió al Fondo Monetario que buscara un acuerdo con Argentina. Y de hecho el fondo llegó a un acuerdo con Argentina. Un acuerdo de 7 puntos centrales y que se debe traducir en un documento técnico, pero con estos 7 puntos. ¿Cuáles son los 7 puntos? Los 7 puntos son una reducción del déficit corriente, o del déficit primario, como usted lo quiere decir, a 0.9% en el año 22, en el año 23-24. 2. Creo que es 1.9 en el 22, sí, 1.9. Un control de la emisión de papel moneda. Una reducción de la fuga de capitales. Es decir, políticas coherentes para evitar la incertidumbre que produzca la fuga de capitales. Eso es otro de los acuerdos. Otro de los acuerdos es aumentar el gasto en infraestructura, en educación y en tecnología. Y reducir las tasas de intereses, hacer las tasas de intereses reales y eliminar poco a poco el subsidio energético. En ese paquete que ya fue firmado de medidas hubo controversias en Argentina. Bueno, ya se firmó el acuerdo central y sabe lo que hizo el presidente Fernández. Coge un avión y se va para Moscú y Beijing. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la lógica detrás de este presidente? Si tenía un plan de un viaje en medio de ¿cuál es lo más importante para el señor presidente de Argentina? Resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional para que el flujo de capitales, el flujo de inversiones se desarrolle en ese país. Con un avión y se va a ver qué hace él o qué hará allá en Rusia en el momento que hay un conflicto internacional.
Yo no digo que no son importantes, pero estas cosas se resuelven pensando en el país, ¿o no? Usted mira eso ahí, mire lo que está pasando en Canadá, donde el presidente Trudeau llamó a unos cuantitos personas protestando. Sí. Miles, decenas de miles, y algunas veces algunos lo calculan en 1 millón de gente manifestándose frente al Congreso en la capital canadiense. Contra Trudeau, que hoy tiene COVID. Sí. Y es un ataque porque el presidente Trudeau ha perdido el nivel de comunicación y de interés con su pueblo. Y entonces está produciendo un distanciamiento y las redes sociales han llenado de mentiras la política de Trudeau con respecto al COVID. Ahí tiene. Otro ejemplo. Miren lo que está pasando en Francia, que tiene elecciones ahora en abril. En Holanda. Entre los grupos de derecha y de ultraderecha y a nacionalistas, que son los más peligrosos, cobran fuerza en la medida que se debilita esa esperanza que fue Emmanuel Macron. Y fíjese, esto contrasta con lo que pasó en Portugal, y mañana voy a gastar un tiempo en explicarle a ustedes quién es realmente este nuevo primer ministro portugués, António Costa, que no es un improvisado. António Costa es uno de los políticos de más experiencia en Portugal, del Partido Socialista Portugués. Y no es porque sea socialista y sea marxista. Sí. Yo creo que ustedes, Fernando, que ha estado en Europa, le puede explicar. Más, ni siquiera el comunismo europeo del oeste, es ese eurocomunismo, pues, que tiene un poco de marxismo. Sí. Vemos a dos países diferentes. Mire las atrocidades que están cometiendo los militares birmanos. Asesinatos. Además son dueños de los mayores negocios del país. Sí, tipos tienen 50 años, está esquilmando ese país. Y está montando un nuevo juicio contra esa gran dirigente, premio Nobel, Suu Kyi. Hoy se celebran 30 años. La intención de ellos es condenarla no a 6 años, sino a 100 años de prisión. Sí, matarla ya, en la cárcel. Liquidarla. Eso está pasando en Birmania. No hay los asesinatos, la cantidad. Y entonces nos quedamos con Ucrania. Ayer en Naciones Unidas, tanto los rusos como los norteamericanos en plena pelea. Y lo que Putin calculó como un avance de su prestigio y de la importancia de la Rusia en el mundo, se le está convirtiendo en un problema más serio. Porque países no miembros de la OTAN se están metiendo ahora a respaldar a Ucrania con armas. Y las medidas económicas, por eso que ayer el presidente Biden dijo que decida él lo que quiera, ya nosotros estamos preparados. Rusia no tiene idea, probablemente, de la magnitud del problema que espera. Pero los que estamos más cuerdos sí tenemos idea de la magnitud de lo que nos espera si esas dos potencias chocan. Y si China entra de intermediario a Rusia, vamos a estar en una situación grave en el 22. Le cuento todo esto de América Latina para que usted vea la importancia de que en Panamá pensemos con sensatez. Y dejemos de esta campaña de la destrucción de la infraestructura, de la institucionalidad sobre pretextos de la lucha contra la corrupción. Claro que hay que luchar contra la corrupción. No tengan la menor duda de eso. Pero quienes están todos los días con la corrupción no están viendo los otros problemas, que es el hambre, la pobreza, la salud, la educación, la infraestructura. La mayoría de estos ponentes que usted ve en la mañana, sedientos de venganza y de intereses muy particulares, se olvidan del interés nacional. Y en medio de un conflicto, Fernando, como esto, usted no había visto en la historia de la humanidad tal nivel de complejidad como el que estamos viviendo. Los conflictos en Ucrania, en el medio de todo esto, los golpes de Estado en África, que le hemos perdido la atención a África, lo que pasó en Burkina Faso, lo que está pasando en Etiopía, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en el Congo, en Namibia, para darle algunos ejemplos, lo que pasa en Libia, lo que pasa en Marruecos. Entonces, en el marco de toda esta situación, ¿qué debemos hacer nosotros en Panamá?
Primero hay que entender las cosas que están ocurriendo y cómo ellos tienen que ver con nosotros. Se está desarrollando una guerra en el Indo-Pacífico y en el Atlántico. En nuestro continente, las ansias de cambio están generando acciones que pueden poner en el poder populismos de izquierda o de derecha. Y poco a poco ha ido desapareciendo el centro político de los países nuestros para dar paso a un camino peligroso que nos lleva siempre, sin duda alguna, al fracaso. Y esta incertidumbre global de la economía en México, de la economía en Brasil, de los problemas que hay en Argentina, súmelo usted a los problemas que va a enfrentar Boric ahora el 11 de marzo, cuando su primer problema va a ser qué va a hacer con las pensiones. El tema más difícil, más complejo de abordar, y que lo abordó Pinochet desde una perspectiva de privatización y que redujo las pensiones a prácticamente algo creando que los viejos fueran los más pobres de los pobres de Chile. Entonces no es fácil gobernar ahora. Entonces, ¿qué necesita? Necesita la fuerza de la juventud y la sabiduría de la experiencia. ¿Dónde se mueve eso? En el centro político, no en los extremos. A la vuelta, vamos a hablar un poco sobre, recuerda Fernando, mañana voy a hablar sobre este hombre de Portugal. ¿Sabes cómo le dicen al primer ministro, el que ganó las elecciones? No. Le dicen Duracell. Una para. Es como el conejito Duracell. Duracell, dura. Bueno, ahora le cuento, hombre de mucha experiencia política. Él le hablo sobre COVID, ¿cómo estamos? Coincido con lo que aparece en la Estrella de Panamá de hoy en titulares. Creo que aquí está el doctor Moltov, un amigo nuestro, que creo que vamos en una baja, en la cuarta ola. Vamos a hablar sobre esta resolución del partido panameñista que ha dado el Tribunal Electoral, en donde la fracción que encabeza la que encabeza Levy y su jefe de campaña, el señor Valderrama, ha sufrido una derrota. Lo que intentaron durante todos estos días fue postergar. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer ir ellos a recorrer lo que no han recorrido. No, ellos nunca fueron. ¿Cuándo usted los vio a ellos recorriendo? Por favor. ¿Quién estaba recorriendo su partido? Bien, ahora le hablo sobre esto. ¿Y por qué estos ataques a los partidos y a los políticos? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Ojo, porque esta historia se repitió en otros países y el resultado ha sido la catástrofe. Pedro Castillo y compañía. Así es.